Señoras y señores, bienvenidos a Colombia 4.0, el encuentro de ecosistemas de innovación digital organizado por el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones TIC. El día de hoy estamos todos reunidos para hacer parte de la estrategia Potencia tu vida, potencia digital. Realmente a todo esto se lo debemos a la cabeza del ministro Mauricio Liscano. Durante los días de hoy tenemos diferentes ecosistemas de innovación digital, como lo son IGTech, EdTech, FinTech, TravelTech, inteligencia artificial y tecnologías de la cuarta revolución industrial, animación y tecnologías disruptivas. Bueno, para abrir este espacio, este auditorio número 1 de inteligencia artificial y tecnologías de la cuarta revolución industrial, nos acompaña Laura Álvarez Modernel, con su conferencia Más allá de lo imaginado, cómo la inteligencia generativa está reinventando el arte de lo posible en el sector público. Laura es una gerente de desarrollo de negocios para inteligencia artificial generativa en el sector público en Amazon Web Services, América Latina. Ha trabajado en diferentes estrategias para cerrar la brecha de habilidades digitales, fomentar cambios culturales en el sector público y es cofundadora de la red Alumni de Vital Voices en Argentina, promoviendo el liderazgo de las mujeres y la equidad de género. Entonces, vamos a darle una calurosa bienvenida a Laura. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes, arrancando el día y empezando también a charlar, encontrar problemas. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial generativa. A ver, no sé si están los slides. Vamos a ponerlos ahí va. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial generativa, que sé que es un tema en el que todos estamos pensando, pero quiero que charlemos un poco sobre qué implica esto para el sector público, ¿no? Y que definitivamente tiene impacto en nuestro día a día y a ver si durante este tiempito que vamos a estar podemos compartir algunas ideas, también encontrar problemas que resolver aprovechando lo mejor de la inteligencia artificial. Bueno, 7% del PBI global, ¿sí? Y 1.5 de incremento en la productividad. ¿Imaginan qué son estos datos? Sí, ¿no? Este es un estudio de Goldman que explica un poco el potencial de la inteligencia artificial generativa en los próximos 10 años. Ahora, imagínense que nosotros normalmente pensamos que esto es solo para el sector privado, ¿no? Decimos productividad, PBI global. ¿Qué rol juega el Estado, los gobiernos, el sector público, las universidades en aprovechar este potencial? Y sobre todo, eventualmente, en posicionar a América Latina en una tecnología que está transformando cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, ¿no? E incluso generando soluciones a problemas con los cuales tenemos que convivir día a día. Para dar una base, la inteligencia artificial generativa representa un salto en la inteligencia artificial tradicional. ¿Por qué? Seguro escucharon un poquito de esto al comienzo, pero principalmente porque empieza a crear ideas, imágenes, ¿sí? Tiene la capacidad de analizar e imitar la creatividad humana. A diferencia de la inteligencia artificial tradicional, que puede analizar un conjunto de datos, ¿sí? Sacar conclusiones, empezar a hacer análisis anticipativos, pero realmente es alto, es alto. Y si vamos a la escala, ¿no? Cuando estamos pensando un problema y damos una solución, imagínense ser emprendedores o un gobierno que, no sé, creó una solución para acelerar la cura del cáncer. ¿Qué es lo que queremos hacer? Escalar, ¿no? Sabemos que la tecnología hoy nos permite llegar a todos lados. Ahora, los gobiernos tienen otro desafío particular, que no es solo escalar. Es aparte entender a su población, ¿no? Queremos servir al ciudadano, a la ciudadanía y pensar en sus matices. No todos somos iguales. Hoy a la mañana hablábamos y escuchábamos al ministro hablar de distintas regiones, de las particularidades y dificultades que tiene cada región. ¿Qué es lo que permite la inteligencia artificial generativa en esta escala? Porque escalar está buenísimo, pero si no estamos preparados,
Es difícil, ¿no? La inteligencia artificial generativa lo que permite, y sobre todo los gobiernos en esta posibilidad de escalar, es personalizar, ¿sí? ¿Se imaginaron alguna vez poder hacer que cuando escalamos algo aparte sea personalizado? ¿No? Le doy el acceso a millones de ciudadanos a mis servicios, pero además tengo la capacidad de personalizarlo de acuerdo a cada una de sus necesidades. En qué región estén, qué problemas tienen, qué idioma hablan, tal vez, si tienen dificultades para ver o para leer. Bueno, esto es lo que permite la inteligencia artificial generativa. Puede transformar industrias. En salud, acelerar el trabajo de los médicos, ¿no? Por ejemplo, generando notas o analizando la historia clínica de un paciente y proveyendo conclusiones o una primera base sobre la que el médico pueda trabajar. En la industria de la música y el entretenimiento, crear canciones, crear imágenes. ¿Y cómo funciona? En base a un modelo, ¿sí? Empezamos a entrenarlo con un gran conjunto de datos para resolver un set de problemas. Y sobre eso, si hacemos zoom in como organización, que se imaginan que cada organización puede tener sus datos, podemos empezar a entrenarlo con mis datos, no solo para acercarme mucho más a mi usuario, sino eventualmente para descubrir un potencial de negocios o abrir una puerta que no estaba en mis planes. Las semillas para la inteligencia artificial generativa estuvieron siempre, ¿no? Que son los datos. Ahora, el punto de inflexión fue la nube. Es imposible trabajar con inteligencia artificial generativa y generar valor si no usamos nube, ¿no? Lo que hizo la nube es disponibilizar capacidad informática escalable y esto fue un punto de inflexión que realmente permitió que innovemos con el aprendizaje automático. Bueno, nosotros desde AWS nos dimos cuenta que 2023, y todos estamos acá hablando de inteligencia artificial, así que probablemente todos hayan interactuado con algún tipo de inteligencia artificial. El año pasado fue un buzz, como decimos nosotros, ¿no? Como algo que estuvo muy de moda y muy en boga hablar de esto. Pero 2023 fue el año de las pruebas de concepto. Todos empezamos a probar. Está buenísimo y es importante porque la verdad es que probar cuando usamos nube es barato. Nos podemos equivocar sin mucho riesgo. Ahora, muchas de estas pruebas de concepto se quedaron, ¿no? Se quedaron en una prueba de concepto y no pasaron a producción. Entonces, lo que nosotros estamos viendo y estamos impulsando es que 2024 y de 2024 en adelante sea el año de pasar a producción. Y para esto hay algunas cosas muy importantes y algunos tips que si ustedes están pensando en proyectos o son parte del sector público y quieren empezar a resolver problemas de su organización, les podemos dar para que empiecen a saber cómo utilizarlo, ¿no? La oportunidad claramente está. El 80% de las organizaciones aceleraron sus caminos gracias a la inteligencia artificial generativa. Y si ustedes miran en 2023, el factor de cambio más mencionado fue la tecnología. En 2022 ocupaba el número 6. Seguido obviamente por el talento y la educación. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? Pensar en grande, ¿sí? Conocer el arte de lo posible. Si yo pienso que la inteligencia artificial me va a ayudar a acelerar procesos, a automatizar, ¿qué es lo más valioso que tenemos? ¿En qué piensan cuando les digo lo más valioso que tenemos? Tiempo. Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo tiempo, porque las cosas automáticas ya las puedo hacer más rápido, lo que me libera es potencial para innovar. Y que desde el conocimiento de mi industria, de los sectores de mi organización, de mi país inclusive, pueda ser disruptivo. Entonces, lo primero es conocer el arte de lo posible. Y hoy vamos a conocer un poco el arte de lo posible y algunos ejemplos que están sucediendo acá, en América Latina y alrededor del mundo. Lo segundo es pensar que la inteligencia artificial generativa tiene que atravesar la cultura de mi organización. Entonces tengo que cambiar el mindset. Tengo que empezar a pensar en equipos que están continuamente aprendiendo, que están cómodos con equivocarse, ¿sí? Porque se equivocan y sobre eso aprenden y lo mejoran. Y así van incluso mejorando más el producto o el servicio que brindan. Tercero, y fundamental para el sector público, victorias escalables. Lo que tiene de bueno la IA generativa es que los casos de uso son replicables.
Entonces yo puedo empezar probando casos de uso al interior de mi organización, como por ejemplo, no sé, un asistente para mis colaboradores que pueda facilitarles la comprensión de documentos o de regulaciones. Y es un ámbito más seguro y que si funciona lo puedo escalar de cara a mis ciudadanos. Pero yo probé y me equivoqué en un ámbito donde la exposición y el riesgo es menor. Cuarto, y súper importante, no intentar abarcar todo el océano, ¿no? Esto de conocer bien mis problemas. Si yo empiezo una prueba de concepto, ¿sí? Empiezo a resolver un problema con inteligencia artificial y no tengo pensado qué KPIs estoy queriendo modificar, qué problema estoy intentando resolver, a quién quiero beneficiar, cómo voy a contar esta historia de éxito, entonces es probable que no funcione, que no pase a producción y que no me vaya bien. Entonces, no intentemos abarcar el océano, empecemos chiquito con un problema del que nos enamoramos y conocemos bien y que después podamos seguir creciendo, ¿sí? Y por último, y fundamental, la IA generativa es parte de la cultura de mi organización. No puede ser algo que haya al costado, tiene que atravesar la forma en la que pienso, en la que lidero y en la que creo estrategias. Y acá hay algo clave, que es, no tengo que pensar cuando armo un proyecto en la viabilidad técnica, sino en el potencial de negocio. ¿Cuál es mi caso de uso? ¿Sí? Estas son algunas características que les comentaba de las organizaciones que están impulsadas por inteligencia artificial. Usar los datos para mi beneficio, los datos son mi diferenciador principal, ¿sí? Me permite la capacidad de innovar velozmente. Personalización a escala, que es lo que veíamos. Cuando voy avanzando, incluso abro nuevas puertas y nuevas fuentes de ingreso o encuentro soluciones a problemas que eran recurrentes y no sabía cómo solucionarlos, ¿sí? Y sobre todo, nos beneficiamos del diferencial de nuestro talento. En el sector público estamos viendo algunos casos de uso como comunicaciones con los ciudadanos, chatbot, después les voy a contar el caso de Ciudad de Buenos Aires, que es tiene Boti y que es el chatbot más grande de América Latina que usa WhatsApp y cómo los ayudamos a resolver un problema que tenían. Salud pública definitivamente es una de las industrias más impactadas por el uso de la inteligencia artificial, la posibilidad de poder utilizar el tiempo de los médicos en tareas que agreguen valor y no simplemente en mirar estudios, cuando tal vez yo puedo ponerlos, ¿sí?, en un modelo de aprendizaje y sacar conclusiones mucho más rápidas. Moderar contenido definitivamente. En transporte, imagínense si ustedes pudieran hacerle preguntas a un asistente sobre cuál es la mejor ruta para tomar hoy, a dónde estaciono, cuántos autos hay, e incluso después pensar el medio ambiente, ¿no? Bueno, a ver cuántos autos hay hoy, por dónde los tengo que mandar, cómo mejora el tránsito si soy un funcionario de gobierno. Finanzas, podemos detectar riesgos, ¿sí?, evitar fraudes. Incluso podemos generar más inclusión financiera si conocemos a nuestro usuario y le empezamos a proponer planes que lo ayuden en su bienestar económico. Energía, como decíamos, investigación y participación. Hay un tema que está atrás de todo esto y que fue uno de los puntos que mencionamos antes, pensando en los líderes que tienen que implementar y liderar y estar al frente de estos proyectos de transformación con inteligencia artificial generativa, que tiene que ver con este grado de incertidumbre sobre, y la pregunta que es trending topic, ¿la inteligencia artificial me va a reemplazar? Estos datos son reales, ¿no? 66% de los trabajos en Estados Unidos y en Europa van a estar expuestos a automatización. 50% de los empleados necesitan volver a capacitarse y hay un montón de trabajos que están apareciendo ahora que cuando arrancamos a estudiar, la mayoría de nosotros ni existían. Y esto va a seguir sucediendo. Este es un factor con el que tenemos que convivir. El diferencial es cómo nosotros encaramos esto, ¿no? Si capacitándonos o teniendo miedo. Entonces, es importante entender que la inteligencia artificial es una herramienta, no es un sustituto para el talento. Como líder de una organización, lo que yo tengo que hacer es mirar mi organigrama, entender cuáles son las habilidades de mis empleados, qué es lo que quiero hacer, a dónde estoy yendo, cuál es el proyecto que quiero crear y en base a eso hacer un upskilling de los colaboradores, entrenarlos, reentrenarlos, crear nuevos roles, ¿sí?,
que puedan ayudarme a cumplir mi misión. Creo que sobre todo lo más importante es hacer la inteligencia artificial, pensarla como un lente o una lupa que nos va a ayudar a aumentar nuestras capacidades humanas. ¿Y cómo hacemos que usando tecnología lo que nos diferencie sea justamente el valor humano? Y acá hay un caso que me encanta, que es de una startup cordobesa que pueden buscar, que se llama Bircle. Córdoba es una provincia en Argentina, que fue una de los emprendimientos que ganó nuestro fondo de inversiones para emprendedores, que también pueden buscar información sobre eso, que está bueno. Y esos arrancaron de resolver un problema, ¿no? Esto que les decía de, bueno, conozcamos qué queremos resolver. Y el problema era algo que habían experimentado. Imagínense emprendedores seriales. En una de esas startups pasaron al siguiente proyecto y se olvidaron de cancelar las tarjetas de crédito. Sin deuda, pero se olvidaron de cancelarlas. ¿Quiénes no experimentaron un banco llamándolos? Tenés una deuda, ¿no? ¿Qué está pasando? Se habían mudado de oficina y no les llegaban las cartas. Cuando descubrieron, tenían una deuda enorme con un problema que se podría haber solucionado mucho más fácil y haber mejorado su relación con ese banco, ¿no? Del cual se terminaron yendo. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, acá hay una oportunidad para mejorar el sistema de cobranzas, para hacerlo más humano. Y crearon esta startup que se llama Berkeley, que es un sistema de gestión de pagos, donde entiende las necesidades del usuario. Y está enfocada en resolver un problema de la industria financiera, pero mirando al usuario final y humanizando ese proceso de cobranzas y de gestión de deudas que sabemos que suele ser muy difícil. Y sobre todo generando beneficios adicionales y descubriendo otro mercado, que es el de cómo impulso, ¿no?, la sanidad de mis finanzas personales. Entonces, en un contexto donde estamos hablando de tecnología, los seres humanos pasan al centro, porque lo que estamos resolviendo y lo que estamos haciendo es aprovechar la IA generativa para generar en algún punto más empatía y más humanidad. Estos son algunos de los nuevos roles que se van a necesitar. La oportunidad es grande, hay que aprovecharla. También a la mañana escuchamos al ministro decir, bueno, todas las iniciativas de formación de talento, de las cuales AWS forma parte de algunas. Es importante tomar el mando y empezar a entrenarse. Acá tienen algunos roles. Divulgador tecnológico, gerente de sustentabilidad, científico de datos, jefa de cultura, por ejemplo, ¿no? Cómo trabajamos la cultura de nuestra organización y el cambio. Ahora bien, ¿qué nos están diciendo los clientes de los gobiernos? Están emocionados por probar la inteligencia artificial, como dijimos, todos quieren probar, 2023 fue el año de las pruebas. Quieren entender cómo solucionan y se acercan más a los ciudadanos, ¿sí? Pero algunas GovTechs, que son las aceleradoras también de esta innovación, ¿no?, que son las startups que trabajan con gobiernos y que usan datos públicos también para empezar a crear soluciones, dicen, uy, esto está buenísimo, pero me cuesta llevar a producción y crear una estrategia que me diferencie de la competencia. ¿Cuál es la clave acá, como les decía? Demostrar el potencial del negocio, no la viabilidad técnica. La viabilidad técnica está al alcance de todos. Lo que hicimos desde AWS con nuestra estrategia de inteligencia artificial generativa es asegurarnos de democratizarla, de darles opciones. A través de Bedrock, ustedes pueden acceder a distintos modelos, al de Meta, al de AWS, a Claude, de acuerdo a su caso de uso, ¿no? Si estamos procesando imágenes, tal vez necesitamos uno. Si estamos analizando texto, necesitamos otro, o incluso puedo entrenar mi propio modelo. Entonces, es fundamental esto y es fundamental también poner en práctica una estrategia de IA generativa responsable. Para nosotros eso es súper importante, por ejemplo, en la moderación de contenido. Si no queremos, estamos trabajando en una solución que involucra, por ejemplo, un proyecto para una escuela a donde van menores, bueno, tal vez hay temas que no queremos que se toquen. Entonces, tenemos los guardrails o si quieren, las barandas para evitar que se traten esos temas. Y acá vamos a empezar a ver algunos casos de uso. Lo que pueden ver acá es un dashboard. Como conocen, los gobiernos tienen mucha información y muchos procesos administrativos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo puedo agarrar mis datos, ¿sí?, estructurados o no estructurados, y empezar a hacerle preguntas para mejorar mi eficiencia?
¿A dónde están los problemas? ¿Cuál es el análisis sobre tal número? Imagínense ser un gobernador, despertarse y tener un dashboard de cómo está funcionando mi ciudad. Y aparte, poder hacer preguntas, obtener insights y que mi equipo sobre esto pueda crear nuevas respuestas de forma mucho más rápida. Mejorar la experiencia del ciudadano. Sabemos que los gobiernos tienen muchos call centers, ¿no? Entonces, ¿cómo me aseguro de que la interacción con ese ciudadano sea positiva, ¿no? Que me esté resolviendo un problema y proponiendo, incluso tal vez y anticipándose a mis necesidades. Si yo tengo algo que puede ser resuelto sin hablar con un agente, bueno, ¿cómo me adelanto a eso y lo resuelvo con la información que hay? Y si no, ¿cómo lo puedo comunicar con un agente, pero acelerando la velocidad? Este está buenísimo porque es un poco más técnico, pero sabemos que los gobiernos tienen muchos temas de legacy, ¿no? Muchas aplicaciones viejas que quedaron de años y que no llegamos a modernizar. Y si ustedes empiezan a ver acá, hay algo que está muy bueno, que es lo que le está preguntando este desarrollador, haciéndose mucho más productivo y liberando tiempo para capacitarse, para innovar, es ¿qué hace este código? Porque uno llega tal vez nuevo, con una gestión nueva y hay herramientas que no conoce. Entonces, imagínense si le pudiéramos preguntar a esta IA generativa, bueno, ¿para qué sirve este código? ¿Qué está intentando hacer? Es fundamental, ¿no? Libera tiempo y aparte nos da un conocimiento sobre las plataformas con las que estamos trabajando. Como decíamos, los datos son el diferenciador, ¿no? Podemos usar los modelos de lenguaje grandes o Large Language Models que ya están disponibles o podemos usar nuestros datos para diferenciarnos. Y pensando en gobierno, hay un par de industrias que tienen datos de los cuales startups, health techs, que es uno de los temas que se habla acá, se pueden aprovechar. Por ejemplo, los datos de salud son industrias reguladas, los datos de finanzas. Nadie más que un gobierno probablemente tenga acceso a esos datos. Entonces, ¿cómo los usamos para entrenar, ¿no? Estos modelos? Asumiendo, por ejemplo, que, no sé, en Colombia hay un perfil genético determinado y que yo entrene a una inteligencia artificial generativa con los datos de salud que tengo, me va a facilitar mejorar la calidad de vida y la salud de mi población. Entonces, es importante saber que yo me paro sobre los datos que son la base de la inteligencia artificial generativa. Una buena estrategia de inteligencia artificial generativa tiene una buena gobernanza y estructura de datos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cuál es la calidad? ¿Están bien tagueados? ¿Qué quiero hacer con los datos? Esto es fundamental. Hay otros casos que tienen que ver más con la educación, que también es parte del sector público. Este está buenísimo porque van a ver una solución que están usando algunas universidades también en América Latina y que lo que está haciendo el profesor es cargar, van a ver ahí que elige una clase, enfermería básica, y está cargando las notas y el material para dar la clase, ¿sí? Después va a un repositorio donde tiene todo esto, ¿no? Con las distintas materias manejando el contenido. Ahí van a ver que baja, hasta que encuentra la materia de enfermería básica. Y ven que al lado hay un chat, ¿no? Que le dice, el contenido es muy extenso para una sola clase. Porque ¿qué hizo con esto? Aprendió a preparar una clase. Entonces, ¿por qué voy a preparar una clase yo cada vez si mi valor como profesor y si aparte trabajo está en estar con los estudiantes, al lado de ellos, entendiendo qué problema tiene cada uno? Y después le pidió que le generara preguntas para un examen, ¿sí? En base a esa clase que preparó. Ahí está en una instancia que es fundamental cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, que nosotros le llamamos Human in the Loop. O cómo nos aseguramos que el resultado de la inteligencia artificial generativa esté intervenido por un humano, ¿no? Que conoce el problema. Entonces, acá le genera las preguntas, las respuestas, y lo que tiene es la posibilidad de darle feedback para que la inteligencia artificial vaya cada vez mejorando su respuesta, ¿no? Entonces le puede decir muy mala, la pregunta es confusa, o no tiene nada que ver con las guías de aprendizaje o con lo que está buscando el Ministerio de Educación que aprendamos con esta clase.
ser profesor y tener esto a disposición mejoraría definitivamente no solo la productividad y la calidad de la clase, sino probablemente también su felicidad, ¿no? Porque realmente se puede permitir después estar sentado al lado de cada estudiante entendiendo sus problemas. Otro de los casos de uso es en ciudades inteligentes. Este es un ejemplo en Singapur, ¿no? Que ahí estamos viendo cómo volamos a Singapur. Y en la ciudad hay distintas cámaras. ¿Qué hace esta persona? Bueno, empieza a buscar las cámaras y le va a preguntar qué ruta es mejor para ir del punto A al B hoy, ¿no? Sabiendo que estamos en un mapa que tiene cámaras y aparte analiza, procesa esos datos y me da soluciones. Esto lo puedo hacer pensándome como un ciudadano o pensándome como un gestor de tráfico. Entonces, no necesariamente hay que estar pensando con mapas, cómo hago esto a mano, cómo mejoro el tráfico, no. Sino que nosotros nos vamos a ocupar de distinguir los problemas que tiene el tráfico de nuestra ciudad, en base a eso hacerle preguntas a la inteligencia artificial y que nos dé una respuesta, ¿no? Incluso pensando en esto de la polución, ¿no? Bueno, ¿cuántos autos hay hoy en esta zona? ¿Me conviene ir en auto? ¿Tengo que habilitar, por ejemplo, que los ciudadanos hoy vayan en auto? ¿O mejor hagamos que en esta zona por tantos días usemos otro medio de transporte porque es perjudicial para el medio ambiente o porque se va a generar un problema? Bueno, esto es la anticipación que nos permite utilizar estas herramientas, ¿no? Y enfocarnos en generar valor para el ciudadano anticipándonos a sus problemas, que antes parecía ciencia ficción. Y como les mencionaba, este es el caso de Boti, de Ciudad de Buenos Aires. Acá pueden ver uno de los comentarios que hizo Diego Fernández, que es el secretario de Innovación y Transformación Digital de la Ciudad de Buenos Aires. Esto está recién salido del horno. Ellos trabajaron con nuestro Centro de Inteligencia Artificial Generativa, ¿sí? La Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tiene 3 millones de habitantes viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y aparte 3.5 millones que circulan porque vienen y van a trabajar, como probablemente sea en Bogotá, por ejemplo. Y su objetivo es atender a esa cantidad de ciudadanos y aparte están muy enfocados en ser una ciudad inteligente que se preocupa por el medio ambiente y que atienda a sus ciudadanos. ¿Qué hicimos con ellos? Ellos querían resolver un problema de trámites. Tienen más de 600 trámites y lo que querían hacer era que Boti, ¿sí? Que es el chatbot más grande que usa WhatsApp, pudiera dar respuestas y guiar a los ciudadanos en su uso, ¿sí? Y cuando van a interactuar o van a hacer un trámite, en vez de que tengan que llamar a un call center o estar buscando 1 millón de documentos, que te pueda guiar en los procedimientos, a dónde ir, cómo resolver algo. Y hay un detalle no menor, que es que querían que interactúe en español rioplatense, que es el típico porteño, si ustedes me escucharon a mí decir vos o che, bueno, esas sutilezas del lenguaje porteño que querían captar, porque eso hace que la experiencia de hablar con Boti sea mucho más empática, humana y me sienta mucho más cercana a mí. Y por otro lado, había temas de los cuales no querían que hable, ¿sí? Entonces, había temas que quedaban fuera de límites, porque no querían que alucine, ¿no? Que es algo que puede suceder con la inteligencia artificial si yo le pregunto algo para lo cual no está preparado. Entonces, utilizaron un agente de inteligencia artificial generativa para empezar a analizar y entender los trámites, crear guías de procedimiento con las cuales los ciudadanos pueden interactuar, hacerle preguntas y facilitar su vida, básicamente, ¿no? Porque imagínense estar buscando 10 años un trámite en una página web y no encontrarlo, o ir a un centro de gestión y que no sea el correcto y que te digan, no, este no es mi problema, volvé. Bueno, esto fue lo que hicieron con nosotros, ¿sí? Más del 90% de precisión en el scorecard tuvo con el rioplatense porteño, con este lunfardo. Aparte, ¿no? de ser mucho más aware culturalmente, que es algo importante para el futuro de la inteligencia artificial generativa, captar estas diversidades que nos hacen únicos y que son importantes, sobre todo en América Latina. Y tuvo 100% de eficacia en no tratar de temas para los cuales no estaba preparado con estas barandas o estos guardrails que le pusieron, ¿no? Entonces, este trabajo
fue con nosotros, con especialistas en datos, en inteligencia artificial, pero sobre todo con el equipo de Ciudad de Buenos Aires, que conocía su problema, que estaba preparado, que tenía los datos y que tenía, como ven, un problema muy específico que resolver. Este es otro de los casos que me encanta, hablando de culturas. Ella Singapur, y lo pueden buscar o pueden escanear el código, creó Sea-Lion, que es una familia de LLMs, ¿sí? Que son estos modelos grandes de lenguaje natural. Y lo que hicieron fue entrenarlos con distintos datos. ¿Por qué? Porque en Singapur hay más de 5 dialectos y hay idiomas locales que tienen que preservar. Ustedes saben que en Estados Unidos, por ejemplo, a ver, estoy buscando quiénes pueden saber esto, se ríen con un LOL, ¿no? Que es Laughing Out Loud. Y seguramente lo vieron en una película o en algún texto. Bueno, en Singapur se ríen con un 5. Para reírse apretan 5, 5, 5, 5. Lo que ellos lograron trabajando con nosotros y customizando estos modelos con los dialectos y los idiomas locales fue hacer que la inteligencia artificial capte las diferencias culturales, capte la diversidad y pueda reflejar esos idiomas que un modelo de lenguaje natural que está entrenado con datos mayormente de, por ejemplo, el idioma inglés, no podría captar. Y en base a eso descubrir nuevas potencialidades de negocio o nuevos problemas a resolver también, ¿no? Porque se imaginan que el gobierno lideró esto con el instituto que se llama AI Singapur, pero hay muchas startups y empresas que se pueden beneficiar de esto porque necesitan este modelo entrenado para poder interactuar con sus clientes. Y así, volvemos al slide 1, donde les mostraba el potencial que planteaba Goldman para el 2030 de capitalizar este crecimiento en el PBI global, ¿no? Entonces, es fundamental el gobierno liderando estos procesos. Este es otro caso de Brasil, Somos Educasao, ¿sí? Que lo que hicieron fue aprovechar también Bedrock y la inteligencia artificial generativa para ayudar a los profesores a desarrollar sus lecciones y aumentó un 20% su eficiencia. Hay otro caso que me encanta porque también tiene que ver con el entender el problema de mi industria o a mis estudiantes, que es de una startup chilena, una EdTech que se llama Tu Clase. Ellos se dedican a asistir a los profesores, ¿sí? Para que puedan crear modelos de aprendizaje basados en proyectos, con lo cual ellos tenían que crear ese proyecto para cada clase. Y lo que dijeron es, mira, lo que a mí me diferencia es poder darle a cada estudiante lo que necesita y estar al lado de cada estudiante para que esté aprendiendo de acuerdo a sus tiempos y sus necesidades. Entonces no crearon un asistente virtual, un chatbot, sino que crearon un asistente pedagógico que ayuda a los profesores a crear estos proyectos, estas clases y estos proyectos basados en aprendizaje y que los profesores liberen tiempo para estar al lado de sus estudiantes. Súper importante, ¿no? Porque no estamos hablando más de chatbots o asistentes virtuales, sino que estamos empezando a meternos por industria en asistentes pedagógicos. Bueno, con esto les quería compartir que no es ciencia ficción, está pasando y probablemente muchos de nosotros usó proactivamente inteligencia artificial generativa, pero no sabe que también lo está usando cuando interactúa con entidades de gobierno y organizaciones del sector público, ¿sí? Acá les dejo el link para que sigan explorando casos. Creo que me gustaría dejarlos, aparte de con mis datos, después nos podemos quedar charlando, pero sobre todo pensando en esto de la inteligencia artificial generativa me permite generar en una escala personalización, ¿sí? Acercarme a mis ciudadanos y pararme sobre los datos que tengo disponibles para resolver los problemas que tiene mi ciudadano o las personas a las que estoy llegando, ¿no? Y sobre todo, pensar en la inteligencia artificial como humanidad aumentada. Lo que me va a permitir es aumentar mis capacidades que me diferencian y hacerme mucho mejor. No tener miedo, liderar el proceso de capacitarme, para eso hay muchos recursos y sobre todo
no reinventar la rueda, ¿no? Así que a explorar estos casos que les compartí hoy y eventualmente ojalá los puedan también aplicar a sus organizaciones. Gracias.